Hace un par de días Indonesia puso a hablar al mundo de la infidelidad. ¿Se acuerdan que en ese país modificaron el Código Penal y prohibieron no solo las relaciones sexuales entre personas que no se hayan casado, también prohibieron las extramatrimoniales? Y aquí hay muchas preguntas. ¿El ser humano es fiel o se hace infiel? ¿Por qué ocurre la infidelidad? Bueno, hay muchas preguntas sobre este tema de las que, si ustedes nos están viendo en este momento y quieren solucionarlas, preguntar, saber, pues es el momento de hacerlo. Las estamos leyendo en TikTok y por eso saludamos a esta hora a René Bautista, psicólogo y docente de la Universidad de AM. Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo veníamos hablando, un abrebocas de lo que pasó esta semana en Indonesia, y aquí una de las preguntas que uno se hace es, ¿el ser humano es infiel o se hace infiel? Pues mira, es una pregunta típica, ¿no? Y usual con respecto no solo a la infidelidad, sino a muchas formas de comportamiento. Y digamos que se resuelve más o menos de la misma manera que las otras preguntas, y es, sí tenemos ciertas tendencias biológicas a comportarnos de diferentes maneras, pero esas tendencias biológicas se van modulando conforme uno va experimentando ciertas cosas a lo largo de su vida, cosas que están dispuestas además por la cultura. Entonces, digamos que en términos generales, pues obviamente la tendencia a tener diferentes parejas o a relacionarse con diferentes parejas es natural, pero de nuevo se va modulando a partir de la experiencia en función de esa cultura a la que pertenecemos y a las normas de juego que nos ponen para jugar. Ahora, el concepto de fidelidad. Hay quienes dicen, no, es que se es infiel desde el momento en el que uno piensa siquiera en otra persona y otros dicen, no, 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 la infidelidad se consuma o lo considero como infidelidad cuando efectivamente, por ejemplo, hay una relación de cama. ¿Ahí qué? Claro, y es un problema complicado porque nunca se sabe dónde está la línea, ¿no? Sin embargo, Ujú. en realidad la línea está en donde la traza el acuerdo de la pareja. Es decir, si yo tengo una pareja con la que tengo cierto tipo de acuerdos, la infidelidad ocurre siempre como una transgresión o como una falta. Yo cometo una falta a estas reglas de juego que hemos establecido. Entonces depende muchísimo de las reglas de juego que hemos establecido en el contexto de la pareja, porque justamente la infidelidad tiene esa connotación. O sea, no es lo mismo tener muchas parejas que ser infiel. La infidelidad es un juicio de valor que hacemos sobre el comportamiento de tener una o más parejas, además de la oficial, por decirlo de alguna manera, y en ese contexto se considera como una transgresión o como una falta de esas reglas de juego, pero esas reglas de juego siempre se establecen en pareja. Lo que pasa es que usualmente no las hacemos explícitas y es allí donde ocurren los problemas y donde es muy difícil trazar la línea. Pero si se hacen explícitas, pues la infidelidad quiere decir justamente transgredir esa regla que yo puse con mi pareja. ¿Qué entonces, René, si esas reglas de juego son tan importantes, por qué las hacemos tácitas? ¿Qué hace que no las pongamos o que no las conversemos? Es una pregunta muy interesante y yo creo que tiene que ver un poco con nuestra falta de educación socioemocional, voy a llamarla así. Creo que nosotros no le damos mucha importancia a explicitar los criterios y a explicitar las reglas de juego a lo largo de nuestra vida y sobre todo en nuestra vida social. En algunos contextos es muy importante. Cuando estudiamos, por ejemplo, y estamos aprendiendo ciertas cosas, es muy importante hacerlo explícito y decir cómo funcionan estas reglas de juego, pero en nuestra vida social eso usualmente no ocurre. Y muchas veces para mucha gente incluso se representa un desgaste, ¿no? Uy, qué pereza, no, dejemos la discusión para después, etcétera. Entonces yo creo que no estamos en realidad muy educados y no tenemos muchas habilidades en general para explicitar esas reglas de juego, pero además tenemos toda la carga social y cultural que nos castiga muchísimo cuando nosotros tratamos de hacerlo en relación con nuestra vida social. Entonces es básicamente toda una inercia cultural, pero además una inercia personal que tiene que ver con esas habilidades para poner explícitas esas reglas de juego y nos acostumbramos a vivir nuestra vida social sobre los implícitos y como tú dices, tácitamente, lo cual a la hora de resolver conflictos nos trae muchísimos problemas porque implica necesariamente poner sobre la mesa dónde está la línea y cuáles son las transgresiones.
Claro, y en sintonía con lo que usted está diciendo, llevando, poniendo sobre la mesa el ingrediente cultural que tanto pesa, por ejemplo, en sociedades como la nuestra, pues no es lo mismo que un hombre sea infiel y lo pillen a que una mujer sea infiel y la pillen, ¿no? Es cierto, y esto tiene también un montón de factores asociados, ¿no? O sea, hay investigaciones que muestran, por ejemplo, que los primeros sistemas de apareamiento humanos eran poligámicos y la poligamia era válida para ambos sexos, aunque también hay una tendencia en los seres humanos a que las culturas y las civilizaciones poligámicas sean principalmente masculinas más que femeninas. Y Sí. eso ha generado justamente una normalización o una naturalización cultural de la infidelidad en el caso de los hombres. Entonces, Ujú. obviamente, en el caso de los hombres, como que es más permitido, es mejor visto, hay menos sanción social que en el caso de las mujeres. Aunque también hay algunas teorías biológicas que dicen que la fidelidad, de hecho, es una característica que hace más atractivas a las mujeres que a los hombres. Y en ese contexto, entonces, obviamente las mujeres seguramente tenderían un poquito más a cuidarse o a esconderse o a no reportar la infidelidad que a los hombres. Entonces, en ese contexto creo que hay de un lado y del otro, ¿no? De esas tendencias biológicas Sí. que tenemos, pero también obviamente de esas restricciones culturales. Ya vamos a hablar de eso, pero primero quiero que veamos la pregunta que le hicimos a la gente en la calle. Salimos y les preguntamos si habían sido infieles o no y sobre todo si los habían pillado o no. A ver qué nos respondieron. ¿Su merced ha sido infiel o le han sido infiel? No, ni he sido infiel ni me han sido infiel. No. ¿Tú has sido infiel? No, ¿Te han sido infiel? sí. ¿Cómo fue o por qué fue? Con una persona que conocían antes que yo, como con su ex. Y pues nada, según él no pasó nada. ¿Usted alguna vez ha sido infiel? No. No infiel, pero sí de pensamiento. Eso es una infidelidad, ¿no? Sí, muchas veces. ¿Por qué fue esa infidelidad? Por redes sociales. Todo es las redes sociales. ¿Tú has sido infiel o te han sido infiel? Me han sido infiel. ¿Usted alguna vez ha sido infiel o le han sido infiel? Sí, ¿Cuál de las dos? las dos. Cuando usted fue infiel, ¿prefirió decírselo a su pareja o prefirió mejor guardarse ese secreto? Sí, la mejor opción es la comunicación, ¿me entiendes? Ante todo el respeto a la pareja mutuo, ¿me entiendes? Tiene que ser realmente mutuo, en el aspecto de que si yo te engaño, prefiero también que seas realmente sincera conmigo y me digas, no, bueno, te fui infiel, yo eres a mi opción si te perdono o pasamos la página. Bueno, ahí veíamos las respuestas de las personas. Todos dicen, sí, han revelado, ¿no? Me han sido infiel, alguno con la expareja, pero además dicen, según él, o sea, es como que tampoco uno quiere inmiscuirse mucho porque de por sí ya es bastante doloroso. Usted, René, venía hablando de un tema que me parece muy interesante y es esa concepción, si me permite la expresión, de que las mujeres guardamos mejor la infidelidad, hacemos como que no se note tanto. Pues digamos que en realidad no hay evidencia sobre esto, no hay Ujú. evidencia acerca de quiénes son mejores para esconder sus infidelidades. Sí. Pero en ese sentido, digamos que lo que sí es cierto es que obviamente existe una presión social más fuerte sobre las mujeres. Existen, como te decía, algunas razones Ujú. incluso de naturaleza biológica que pueden hacer que las mujeres tiendan a esconder un poquito más cuando cometen este tipo de actos, a no confesarlos o, digamos, a considerarlos como, incluso para ellas mismas, como indeseables, etcétera. Entonces, claro, no sería de extrañar, aunque hasta donde yo sé no hay evidencia sobre eso, no sería de extrañar que tuvieran más habilidades justamente porque, dada nuestra educación y dada nuestras inercias culturales, pues obviamente han tenido que seguramente desarrollar más estrategias y habilidades sistemáticas para esconder este tipo de comportamientos, pero de nuevo esto ya es pura especulación.
Sí, mire, los usuarios en TikTok nos están viendo, han reaccionado a este diálogo y sobre todo a las personas que participaron en la calle. Dice, Mindri Torres dice, primero honesto, después Julián Díaz dice, confirmado. Lo dijo justamente cuando estamos hablando de que a las mujeres dicen, sin tener pruebas científicas, de que escondemos mejor una infidelidad. Ahora, ¿por qué cuesta tanto reconocer la infidelidad en público? No todos lo hacen. Así es, yo creo que de todas maneras, como lo he dicho también en otros escenarios, yo creo que a nosotros nos cuesta mucho, en principio, reconocer cualquier tipo de comportamiento que consideramos como un error. Y eso viene además desde nuestras propias prácticas de crianza. Es que resulta que nosotros hemos aprendido desde que estamos chiquitos que equivocarse está mal y hemos aprendido que somos castigados cuando cometemos un error. Y eso tiene entonces obviamente como implicación directa que, digamos, toda una tendencia individual a esconder nuestros errores y a tratar de tapar nuestros errores o lo que nosotros consideramos un error, porque justamente hemos aprendido que eso está mal y que nos va a doler de alguna manera cometer ese tipo de errores. Entonces, en ese contexto, claro, hemos aprendido desde chiquiticos a no reconocer las faltas y a tratar de defendernos cuando alguien nos critica e incluso a mentir y a esconder lo que hacemos justamente para evitar la sanción social o para evitar el castigo. Es que nos han criado de una manera bien compleja y entonces en ese sentido hemos aprendido incluso dolor ante los errores y ante las equivocaciones y eso hace que no seamos muy propensos a reconocerlo. Y pues en el caso de la infidelidad todavía más porque es un tema tremendamente delicado, pero además porque implica muchos tabúes de fondo que tienen que ver con la sexualidad y con la educación socioemocional que tampoco es muy fuerte en nuestra cultura. Entonces todo eso es preferible esconderlo para evitar la confrontación, para evitar el conflicto y muchas veces como para vivir un poco en la ambigüedad sin ser descubiertos, sin ser puestos en evidencia para recibir justamente todo ese castigo y esa sanción social. Sí, en este sistema de castigo, de recompensa, vea, la gente está bien animada comentando esta situación. Le leo algunos de los comentarios porque dicen, ese secreto se lleva hasta la tumba. Otro usuario, el Imperio del Disfraz, se llama así, se reconoce, pero no se acepta. René, nosotros también le preguntamos a la gente en las calles si la infidelidad se debería contar o no, y yo quiero que escuchemos juntos lo que nos dijeron. Si en un caso hipotético, no sé, si usted llega a ser infiel o algo, ¿su merced se guardaría esa infidelidad o la contaría? Yo la contaría, ¿Por qué? porque estamos en un país libre de igualdad de condiciones hombres y mujeres. Yo la contaría, no habría problema. Yo lo contaría. ¿Por qué lo contaría? Pues para que, o sea, porque si yo cometo esa falta es porque sinceramente ya no siento lo mismo que sentía con la persona que estoy, entonces pues por eso lo contaría. No, preferiría contarlo, mejor, pues para que mi alma y mi corazón estén libres de toda culpa. No, preferiría contarlo, ¿Por qué preferirías esto? para no cargar como con esa pena, Con esa carga. ese remordimiento, sí, qué vergüenza. Bueno, las personas que nos contestaron dijeron sí, lo contaría, pero yo aquí le quiero hacer una pregunta y esto es producto de una conversación que tuve años atrás con un amigo que yo le pregunté, bueno, ¿usted contaría la infidelidad? Y él me dice, no, me dijo, ¿para qué? O sea, ¿yo para qué voy a, digamos, expiar mi culpa, mi pecado con la otra persona? ¿Qué bueno le va a hacer eso a la otra persona? Me parece que es un punto de vista como que a mí me mostró otro ángulo y uno dice, a ver, ¿se cuenta la infidelidad o no? Si la cuento, ¿estoy descargando el agua sucia en la otra persona? Mira, yo creo que por supuesto aquí hay un factor muy importante y es cómo se da la dinámica de comunicación en una pareja, ¿no? Sí. Y en ese contexto, ¿qué es lo que se considera válido y qué es lo que no se considera válido y qué es transgredir o no los acuerdos de la pareja? Sin embargo, me parece que es tremendamente importante que tengamos claro Sí. que cuando nosotros ocultamos algo, claro, lo estamos haciendo por
usualmente no lo hacemos por proteger a la otra pareja, sino por protegernos y por evitar justamente el castigo, la sanción social, etcétera. Pero además eso implica un riesgo importante, y es que si eventualmente la otra persona se da cuenta, pues no solamente va a sufrir por la infidelidad, sino va a sufrir además por la mentira. Y en ese contexto estamos creando dos problemas en vez de uno. Y en ese contexto, por supuesto, gestionar dos problemas es más complicado que gestionar uno solo. Así que yo creo que en cualquier caso vale la pena, por supuesto, la honestidad, porque además, pues, digamos, le permite a la otra persona decidir bajo su propia autonomía, y en ese contexto yo creo que es una muestra de respeto contarle a la otra persona lo que está ocurriendo para que se gestione. O sea, aquí el punto es que la infidelidad puede ser algo muy grave, o sea, muy delicado, porque puede tener tremendas implicaciones para la pareja, pero tampoco es un problema insalvable necesariamente, así que se puede gestionar y puede en muchos casos hacer que la pareja crezca. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay por qué ocultarlo, sino que al contrario vale la pena intentar gestionarlo y crecer a partir de allí, en caso de que ocurra, que por supuesto no es lo ideal. Claro, y ahí es donde también uno desde afuera, ¿cierto? Porque el toro se ve mejor desde la barrera, ¿correcto? Cuando uno escucha, no, es que me fue infiel y yo lo perdoné, y a veces uno dice, ¿cómo así? ¿Lo perdonó? ¿Pero qué pasa? Bueno, ahí uno no puede entrar a discusiones, eso es, mejor dicho, el compromiso y los acuerdos que usted nos habla, de los que llega cada quien. Y mire, la gente nos sigue comentando, Jorge Mantilla dice, hay muchas tentaciones que pueden inducir a una infidelidad. Yo quiero concluir esta conversación, René, preguntándole lo siguiente. Hay personas que dicen, si a mí me es infiel mi pareja, yo quiero saberlo todo, con quién fue, en qué momento, en qué horario. ¿Qué tan conveniente es saber todos esos detalles para nosotros, para el corazón, para el alma? Pues mira, yo creo que de nuevo puede ser conveniente o inconveniente de acuerdo con el caso, pero lo que permite conocer la infidelidad exhaustivamente es que si se puede gestionar en pareja, se puede elaborar a un nivel de profundidad muy importante, porque a los seres humanos hay algo que nos genera mucho estrés y que no nos deja vivir tranquilos, y es la incertidumbre. Entonces, mientras menos incertidumbre hay, menos estrés y más fácil podemos vivir. Y si es posible, entonces disminuir la incertidumbre, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, en dónde, cuándo, etcétera, conociendo todos los detalles, pero además en la pareja hay suficiente nivel de madurez como para gestionar ese conocimiento, vale la pena saberlo. Si por el contrario esto simplemente no se va a poder gestionar adecuadamente y simplemente va a generar cada problema o un problema por cada detalle que yo conozco, pues obviamente el problema se multiplica o crece exponencialmente, y en ese contexto pues ni nos cuidamos ni gestionamos, y si al contrario nos volvemos un 8 la vida. Así que en esos casos donde no hay una madurez suficiente para gestionarlo, tal vez sea mejor simplemente incluso llegar a un acuerdo sobre el nivel de detalle con el que vamos a tratar el tema y dejarlo así. Bueno, como dirían también los doctores, varía en cada caso. Pues a René Bautista, psicólogo y docente de la Universidad de AN, gracias por haber aceptado esta invitación, este diálogo, y sobre todo haber compartido con nuestros usuarios también sus opiniones. Un abrazo, feliz tarde. Bueno, mil gracias y un abrazo para ti y todos los televidentes.